Bienvenido al curso Autoedición con Genbook AI. Escribe y publica tu libro con IA. Si estás aquí, probablemente siempre has soñado con escribir un libro, pero quizá no sabías por dónde empezar. O has intentado escribir en el pasado, pero has tenido problemas para convertir una idea en una historia bien estructurada. Durante el curso, utilizaremos Genbook AI, una herramienta avanzada que te ayudará a transformar tus ideas en una narrativa coherente y bien estructurada. Te mostraré cómo aprovecharlo al máximo, junto con técnicas de narración tradicionales, para mejorar la calidad de tu escritura. Al finalizar esta lección, usted podrá identificar una idea de libro sólida y válida para el mercado, comprender las características de una idea fuerte y original, evita errores comunes en la fase de ideación, aplicar técnicas para generar ideas innovadoras y atractivas. ¿Por qué es fundamental la idea de la autoedición? Muchos escritores novatos cometen un error común. Comienzan a escribir sin una idea clara de la historia. Esto a menudo conduce a bloqueos creativos, tramas incoherentes y dificultades para completar el libro. Pensemos en los bestsellers internacionales. Todo libro de éxito nace de una idea potente y bien definida. Tomemos como ejemplo Harry Potter de J.K. Rowling, libro de la saga Crepúsculo, La maldición de Rowling. El autor no se limitó a escribir sobre cualquier mago, sino que creó toda una mitología con una escuela de magia, personajes complejos y un conflicto convincente. Sin esa idea inicial, la saga nunca hubiera existido. La neurociencia nos dice que las historias funcionan mejor cuando se basan en conceptos originales y coherentes. Nuestro cerebro está programado para reconocer patrones y conexiones lógicas, por lo que una historia con una idea clara y fuerte atrae y mantiene la atención del lector por mucho más tiempo. Si el lector percibe que tu idea es confusa o ya la conoce, probablemente dejará de leer después de unas cuantas páginas. Por el contrario, si tu idea es única y está bien construida, puede generar entusiasmo y curiosidad. Técnicas para generar una idea fuerte. 1. El método de las preguntas fundamentales. Para tener una idea sólida para un libro, intente hacerse estas preguntas. ¿Qué es lo que realmente me apasiona? Las mejores historias surgen de temas que te interesan. ¿Qué tipo de historia me gustaría leer que aún no existe? Esto ayuda a identificar ideas originales. ¿Quién es el protagonista y a qué tiene que enfrentarse? Un buen personaje principal es la clave para una idea atractiva. Por ejemplo, digamos que te fascina la inteligencia artificial y la psicología. Podrías escribir una historia sobre un robot con sentimientos humanos que tiene que enfrentarse al dilema de la identidad. Este tipo de idea puede atraer a lectores apasionados por la tecnología y la ciencia ficción. 2. La técnica What If. ¿Qué pasaría si? Muchos grandes escritores utilizan este método para crear ideas intrigantes. Solo necesitas comenzar con la pregunta ¿qué pasaría si? Para explorar escenarios inusuales y estimulantes. Ejemplos. ¿Qué pasaría si la humanidad descubriera que fue un experimento realizado por una raza extraterrestre? ¿Qué pasaría si un hombre pudiera vivir infinitas versiones de su vida cada vez que se duerme? ¿Qué pasaría si una aplicación de teléfono celular pudiera predecir la muerte de cualquier persona? Estas ideas pueden convertirse en novelas exitosas porque crean curiosidad inmediatamente. 3. El método de las 3 palabras. Elige 3 palabras al azar e intenta crear una idea de historia que las conecte. Ejemplo: reloj, mente, búsqueda. Posible idea. Un neurocientífico descubre un reloj que puede transferir la mente de las personas.
pero es perseguido por una organización secreta que quiere robar su invento. Validar la idea para el mercado. Una vez que hayas encontrado una idea, es esencial evaluar su potencial comercial. Aquí te explicamos cómo. Haz un estudio de mercado. Comprueba qué géneros son los más vendidos en Amazon KDP. Analizar tendencias, temáticas como el crecimiento personal, la fantasía y el thriller psicológico venden mucho. Usa Genbook AI para probar tu idea. Nuestra herramienta puede ayudarte a desarrollar un concepto inicial y comprender si tu idea tiene una base sólida. Pide feedback. Comparte la idea con amigos, escritores o grupos de lectura para obtener opiniones externas. Un error común es pensar que cualquier idea puede funcionar. Lo cierto es que solo las ideas bien estructuradas y con un fuerte potencial narrativo tienen posibilidades de emerger en el mercado de la autoedición. Ejemplo práctico de creación de una idea fuerte. Imaginemos que queremos escribir una novela de suspense psicológico. Sigamos los pasos vistos hasta ahora. Idea inicial. ¿Qué pasaría si un detective descubriera que todas sus investigaciones ya habían sido escritas en un misterioso libro? Desarrollo de la trama. Un detective encuentra un libro que narra con precisión los casos de asesinato que está investigando. Cada nuevo capítulo aparece mágicamente, revelando detalles cada vez más inquietantes sobre su vida personal. Validación. Analizamos el mercado en Amazon y vemos que el thriller psicológico está entre los géneros más vendidos. Esto nos indica que nuestro libro podría tener éxito. Resultado. Hemos creado una idea sólida, original y con un fuerte potencial de mercado. Saber cómo construir una historia que mantenga a los lectores pegados a las páginas es esencial para el éxito en la autoedición. Hoy aprenderás cómo estructurar una trama efectiva, los principales modelos narrativos y cómo utilizarlos, la importancia del conflicto y la tensión narrativa, cómo desarrollar personajes creíbles y memorables. Al final de esta lección, podrás escribir una trama coherente y atractiva, evitando los errores comunes que conducen a historias débiles o predecibles. La trama. El corazón de la narración. La trama es la secuencia de eventos que componen tu historia. Es la columna vertebral de tu libro y debe tener una estructura bien definida para mantener la atención del lector. Pero, ¿qué hace que una trama sea realmente convincente? Tensión narrativa, conflicto y desarrollo de personajes. Sin estos elementos, la historia es plana y poco interesante. ¿Por qué es imprescindible una trama bien construida? La neurociencia aplicada a la escritura ha demostrado que el cerebro humano se siente naturalmente atraído por historias con una estructura clara y predecible, pero con giros inesperados. Un estudio de la Universidad de Princeton descubrió que cuando leemos una historia bien escrita, nuestros cerebros sincronizan sus ondas cerebrales con las del escritor, generando compromiso emocional e inmersión profunda. Por esta razón, una trama bien desarrollada no solo entretiene, sino que crea un vínculo emocional con el lector, aumentando las posibilidades de éxito del libro. Las estructuras narrativas más efectivas. Existen diferentes estructuras narrativas, pero las más utilizadas y apreciadas son: 1. El viaje del héroe. Este patrón, hecho famoso por Joseph Campbell, se utiliza en Harry Potter, El Señor de los Anillos y Star Wars. Fase 1. El mundo ordinario. El protagonista vive su vida normal. Fase 2. El llamado a la aventura. Algo lo empuja a cambiar. Fase 3. Encuentro con el mentor. Recibe ayuda o consejo. Fase 4. Las pruebas y el conflicto. Enfréntate a desafíos cada vez más difíciles. Fase 5. El momento crítico. Una gran batalla o decisión. Fase 6. El regreso transformado. El protagonista cambia y se lleva consigo la lección aprendida. Este patrón funciona porque es intuitivo
y crea un fuerte vínculo emocional con el lector. 2. La estructura en 3 actos. Es el modelo más utilizado en narrativa y guión cinematográfico. Acto 1. Introducción. Introducción de los personajes y el problema principal. Acto 2. Conflicto. El protagonista enfrenta obstáculos y crece. Acto 3. Resolución. La historia llega a su clímax y concluye. Ejemplo. En la película Titanic, el primer acto presenta a Jack y Rose y su historia de amor. El segundo acto muestra sus conflictos internos y externos. El tercer acto es la tragedia del naufragio y el sacrificio de Jack. Este esquema es útil para crear un equilibrio entre la acción y el desarrollo del personaje, creando conflicto y tensión narrativa. El conflicto es el motor de la historia. Sin conflicto, no hay historia. Existen diferentes tipos de conflicto. Conflicto interno. El protagonista lucha con sus dudas y miedos. Por ejemplo, un hombre debe elegir entre el amor y su carrera. Conflicto externo. El protagonista se enfrenta a desafíos físicos, sociales o morales. Por ejemplo, un detective intenta resolver un caso complejo. Conflicto con la sociedad. La historia muestra el contraste entre un personaje y el mundo que lo rodea. Por ejemplo, un rebelde en una sociedad distópica. Ejemplo. En Breaking Bad, Walter White se enfrenta a un conflicto externo, su enfermedad, los cárteles de la droga, y a un conflicto interno, su transformación de un buen hombre a un criminal. Las mejores historias combinan múltiples capas de conflicto, haciendo que la narrativa sea más rica e impredecible, creando personajes memorables. Un buen personaje debe ser creíble, debe tener miedos, deseos y defectos realistas, motivado, debe tener un objetivo claro a alcanzar, transformado, debe cambiar a lo largo de la historia. Técnica para crear un personaje profundo. 1. Nombre y antecedentes. ¿Quién es? ¿De dónde viene? 2. Objetivo principal. ¿Qué quieres lograr? 3. Miedos y debilidades. ¿Qué lo detiene? 4. Evolución. ¿Cómo cambia con el tiempo? Ejemplo. En El Padrino, Michael Corleone comienza siendo un joven inocente, pero, debido a las circunstancias, se transforma en un despiadado jefe criminal. Esta evolución la hace inolvidable. Herramientas y técnicas para construir la trama. Herramientas útiles. Scrivener, para organizar tramas complejas. Genbook AI, para generar ideas narrativas y refinar la estructura. Mapa mental, para visualizar conexiones entre eventos y personajes. Ejercicio práctico. Escribe una trama corta utilizando el esquema de los 3 actos y añade un conflicto claro. Esto te ayudará a ver tu historia de una manera más estructurada. ¿Por qué es importante el estilo de escritura? El estilo es lo que hace que tu escritura sea única. Piensa en los autores que amas. Stephen King tiene un estilo directo e inmersivo, mientras que Haruki Murakami utiliza metáforas e imágenes sugerentes. Ejemplo. Lee estas 2 frases que describen la misma escena. Estilo directo. El hombre entró en la habitación y sintió un escalofrío. Algo estaba mal. Estilo poético. El hombre cruzó el umbral. El aire era gélido y estaba lleno de un silencio que parecía suspendido entre las paredes. La primera frase es concisa e inmediata, perfecta para un thriller o una novela de acción. El segundo es descriptivo y sugerente, ideal para una historia más introspectiva. La cuestión es, no existe un estilo correcto o incorrecto, sino uno que se adapte mejor a la historia que quieres contar. Los principales estilos de escritura. Veamos ahora los principales estilos narrativos y en qué géneros funcionan mejor. 1. Estilo directo y minimalista. Características: frases cortas, pocos adjetivos, ritmo rápido. Ideal para thrillers, misterios, ficción contemporánea. Ejemplos: Hemingway, Cormac McCarthy, Stephen King.
Ejemplo de escritura minimalista. Me levanté, miré mi reloj, ya era tarde. Tomé mi chaqueta y salí. Perfecto para crear tensión y ritmo rápido. 2. Estilo descriptivo y poético. Características: oraciones más largas, imágenes evocadoras, uso de metáforas. Ideal para fantasía, ficción introspectiva, novelas históricas. Ejemplos: Haruki Murakami, J.R.R. Tolkien, Gabriel García Márquez. Ejemplo de escritura descriptiva. El amanecer se abrió como una flor, pintando el cielo de naranja y rosa, y el viento traía consigo el olor de la tierra húmeda. Perfecto para sumergir al lector en la atmósfera de la historia. 3. Estilo cinematográfico. Características: oraciones vívidas, tipo guión, acción en primeros planos. Ideal para novelas de acción, thrillers y ciencia ficción. Ejemplos: Dan Brown, Michael Crichton. Ejemplo de escritura cinematográfica. El coche salió a toda velocidad hacia la noche. El corazón de John latía con fuerza. Ante él, las luces de la ciudad parecían latir como estrellas locas. Perfecto para historias que quieren sentirse como películas en forma escrita. 4. Estilo irónico y humorístico. Características: uso de ironía, juegos de palabras, ritmo ligero. Ideal para comedias, novelas juveniles, sátira. Ejemplos: Douglas Adams, La guía del autoestopista galáctico, Terry Pratchett. Ejemplo de escritura irónica. Fue un día perfecto para una catástrofe. El cielo estaba demasiado azul, el sol demasiado alegre y mi café demasiado caliente. Algo malo estaba a punto de suceder. Perfecto para enganchar al lector con un toque de ligereza. Técnicas para perfeccionar tu estilo de escritura. 1. Muestra, no cuentes. En lugar de decir estaba triste, muestra su estado. Miró hacia abajo, con las manos temblando mientras buscaba las llaves. 2. Variación del ritmo. Alterna oraciones cortas y largas para crear movimiento en la narración. 3. Evita lo superfluo. No escribas. El cielo era de un azul profundo, hermoso, extraordinario, increíble. Escribes. El cielo era de un azul extraordinario. 4. Escucha tu propia escritura. Lea el texto en voz alta para sentir el ritmo y la fluidez. 5. Encuentra tu propio estilo. Escribe varias versiones de la misma escena en diferentes estilos y elige la que mejor te represente. Errores comunes que se deben evitar. 1. Oraciones demasiado largas y complejas. El lector se pierde. Utilice frases más concisas. 2. Diálogos poco naturales. Haz que tus personajes hablen como lo harían en la vida real, evitando discursos demasiado formales. 3. Exceso de adjetivos y adverbios. Demasiados detalles ralentizan la narrativa. 4. Uso excesivo de la voz pasiva. Escribe: el ladrón abrió la puerta, en lugar de la puerta fue abierta por el ladrón. Ejercicio práctico. Elija una escena sencilla, como una persona entrando a una cafetería. Escríbelo en 3 estilos diferentes: directo, descriptivo y cinematográfico. Lee las versiones en voz alta y elige la que te resulte más natural. Los lectores se enamoran no solo de la trama, sino también de los protagonistas y antagonistas. Son ellos quienes dan vida a la historia, quienes nos emocionan y nos hacen sentir parte del mundo narrativo. Hoy aprenderás cómo crear personajes creíbles y bien desarrollados, la importancia de las motivaciones y los conflictos internos, cómo construir antagonistas fuertes y multifacéticos, técnicas para hacer personajes más atractivos para los lectores. ¿Por qué son tan importantes los personajes? Un estudio realizado por la Universidad de Toronto ha demostrado que los lectores que se sumergen profundamente en los personajes de una novela tienden a desarrollar una mayor empatía en la vida real. Esto significa que un personaje bien construido no solo entretiene, sino que crea una experiencia emocional intensa. Ejemplo: ¿por qué amamos personajes como Sherlock Holmes,
Harry Potter o Darth Vader. No porque su historia sea simplemente interesante, sino porque son únicas, complejas y llenas de contradicciones. Las mejores historias están impulsadas por personajes que se sienten reales. Si un lector se reconoce en ellos o los encuentra fascinantes, continuará leyendo. Los 4 componentes de un personaje realista. Un buen personaje debe tener: 1. Apariencia y personalidad. Cómo se ve y se comporta. 2. Metas y motivaciones. ¿Qué quieres lograr y por qué? 3. Fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son sus habilidades y debilidades? 4. Evolución. ¿Cómo cambia a lo largo de la historia? Ejemplo práctico. Si estás escribiendo un thriller, tu protagonista podría ser un ex policía caído en desgracia, que quiere redimirse resolviendo un caso imposible. Su debilidad podría ser un trauma pasado que lo hace desconfiar, mientras que su fortaleza es su extraordinaria intuición. Esta combinación crea un personaje complejo e interesante. El viaje del protagonista. Un personaje fuerte debe crecer y evolucionar a lo largo de la historia. Este proceso se llama arco narrativo. 3 tipos de arco argumental. 1. Arco positivo. Crecimiento. El personaje comienza con una debilidad y aprende una lección que lo transforma para mejor. Ejemplo: Harry Potter pasa de ser un niño inseguro a convertirse en un héroe valiente. 2. Arco negativo. Decadencia. El personaje cambia, pero para peor. Ejemplo: Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader. 3. Arco estancado. El personaje no cambia, pero el mundo que lo rodea cambia. Ejemplo: Sherlock Holmes sigue siendo brillante y distante, pero el mundo que lo rodea evoluciona. Elegir un arco narrativo ayuda a crear una historia más intensa y significativa. 3 reglas para escribir un antagonista convincente. 1. Dale una motivación fuerte. Quiere poder, no es suficiente. Debe tener un objetivo creíble. 2. Haz que sea un reflejo del protagonista. Debe representar un lado oscuro u opuesto del héroe. 3. Dale una debilidad. Un villano invencible no es interesante. Necesita una vulnerabilidad. Si el lector entiende al antagonista, entonces se vuelve mucho más atractivo. Técnicas para hacer personajes más atractivos. 1. Utiliza el método de la biografía secreta. Escribe una biografía detallada de tu personaje, incluso si nunca la usas en el libro. Esto lo hará más realista. 2. Diálogos naturales y coherentes. Evite las oraciones demasiado construidas. Haz que el personaje hable, como lo haría en la vida real. 3. Muestra, no cuentes. En lugar de escribir «él era valiente», muestra una escena en la que se enfrenta a un miedo. 4. Dale una contradicción al personaje. Los mejores personajes son aquellos que parecen estar en conflicto consigo mismos. Ejemplo: un soldado puede ser despiadado en el campo de batalla, pero amable con los niños. Esta dualidad lo hace más interesante. Ejercicio práctico. Escribe un perfil detallado de tu protagonista y antagonista, respondiendo estas preguntas: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Cuál es su peor defecto? ¿Cómo cambiarán al final de la historia? Gracias por seguir esta lección. Hasta la próxima. Indica.